Total War Arena tiene un nuevo parche, la versión 4.23, y con ella vienen unidades nuevas para el juego, arreglo de bugs, y también te voy a contar al final del video cómo tenés que hacer para conseguir monedas de oro gratis. Bienvenidos mis espartanos, así es, Total War Arena va a pasar a la versión 4.23 y el anuncio se hizo hoy mismo desde los desarrolladores de China. ¿Y qué nos encontramos con esta actualización? Nos encontramos con 4 cambios, entre los cuales vamos a empezar inmediatamente y sin más preámbulo por supuesto, pero recordá quedarte hasta el final del video para saber cómo conseguir las monedas de oro gratis. Bien, en primer lugar lo que nos encontramos en el server, en la página oficial de Total War Arena, son los 4 cambios que vamos a recibir. Y es así, Total War Arena va a recibir 2 nuevas unidades para utilizar. En primer lugar, nos encontramos con los arqueros de Berget. Básicamente dice esto: arrogantes y audaces, los arqueros de Bergai, dice ahora, recuerden que esto es traducción en chino, demostraron una inquebrantable fuerza en sí mismos en el campo de batalla. Bergai fue una alianza importante que intentó rebelarse contra el Imperio Romano. Una de las tribus de esta alianza es la tribu de Ibronite, que es la tribu de Ambioritz. La palabra Ibrón significa la gente del tejo, que es muy adecuada para la tribu de Ambioritz. Bien, ¿qué nos encontramos con esta unidad? Yo voy a dejar el link en la descripción acerca, si quieres entrar y leer la historia completa de cada una de las unidades que se van a añadir. Pero bueno, nos encontramos con que tenemos que es una tropa de arqueros de la facción de los bárbaros. Su nombre oficial es Bergai Archers. Y tenemos que es de tier 5, cuentan con 2 habilidades, que es la potencia de fuego concentrada y la leyenda de Bergai, las cuales no sabemos de qué tratan, pero ante la mínima novedad yo les voy a estar trayendo el video anticipado sobre este contenido, sobre cómo utilizarlas, tutoriales para saber manejarlos mejor, así que te recomiendo que te suscribas al canal para no perderte esos videos y activa la campanita por si YouTube no te está avisando cada vez que subo un nuevo video. Pero seguimos avanzando porque nos encontramos con una segunda unidad única añadida al juego y son los arqueros Ibrahim. Bien, este básicamente es también de la facción de los bárbaros, es una tropa de arqueros, su nombre oficial es Ibrahim Archer y es de tier 8, un tier más avanzado con el cual pueden recuperar muchísimo más experiencia cuando jueguen. Tiene 3 habilidades en vez de 2, la primera, potencia de fuego concentrada, es la misma que vimos con la unidad anterior. Yo tengo la sospecha de que acá la traducción está un poco mal, pero esto básicamente es la habilidad de toda la vida de fuego concentrado que tienen los arqueros. Después tienen la leyenda de Bergai, que es la misma habilidad que tienen las otras tropas, ¿cómo se llaman estos? Arqueros de Berget. Bien, tiene la misma habilidad, pero tiene una habilidad extra, que es esta, enfermedad. Yo calculo que va a ser generar daño, como el daño por veneno a los enemigos. Cuando de repente lo impactamos con las flechas, empezamos a reducirles la vida de manera continua. Pasamos al segundo cambio que trae el juego y lo podemos ver: 100 niveles de jugador adicionales. Básicamente, ¿qué es esto? Total War Arena tiene un problema muy sencillo, y es que cuando vos alcanzás el nivel 100 en tu perfil, corta ahí, directamente pasás y retomás y retomás y retomás. Básicamente creo que tenemos unas 4 vueltas de cumplir hasta el nivel 100. Acaban de añadir 100 niveles más con las mismas recompensas, aunque aquí dice nuevas recompensas. Vamos a tener que chequearlo para ver si es verdad, que trae nuevas recompensas. En tercer lugar tenemos que reducen el número máximo de miembros de equipo. Este cambio no me gusta tanto, ¿por qué? Actualmente, antes de esta actualización, en el Total War Arena, vos cuando armás un equipo, y si estás en el Discord del canal, el cual te recomiendo unirte para encontrar partidas con nosotros, ya lo sabés, podemos formar equipos de hasta 4 personas, no más de 4, y es un poco doloroso porque muchas veces quiero jugar con suscriptores y muchas veces son más de 4 los que queremos formar el equipo. Entonces tenemos que formar diferentes equipos, terminamos peleando enfrentados. Pero ¿cuál es el problema que tiene el matchmaking? Que básicamente un equipo de 4 jugadores que están coordinados, hablando por TeamSpeak, hablando por chat, tiene una ventaja enorme en este juego contra un equipo en la cual tenemos también 4 jugadores reales, pero están todos separados y no tienen comunicación. La ventaja es abismal. Siempre va a ganar el equipo que esté conectado, que esté ya en charla continua.
Yo no creo que la solución a ese problema sea reducir los equipos a 3 personas, me parece que no es la solución correcta. Creo que la solución pasa por otro lado, más que nada, sobre todo en impulsar el juego para traer más gente al mismo, tener más jugadores y fomentar la comunidad con diferentes arreglos, como hicieron recientemente, que arreglaron el chat de Total War Arena. Fue arreglado antes, cada vez que escribías cualquier cosa te baneaba el chat, no te dejaba escribir absolutamente nada. Eso fue solucionado. Pero bueno, vamos a avanzar, esperemos que retomen este punto, que traten de arreglarlo un poquito mejor y que veamos, porque mi idea era que incluso aumenten el límite de jugadores que pueden estar por equipo. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza. Y por último punto tenemos la solución de problemas, dice acá. Yo calculo que van a ser los famosos bug fixes, los famosos reparaciones de bugs. Y en este caso se solucionó un problema por el cual la unidad Wolf Rider de la unidad War Dog de nivel 8 mostraba información incorrecta al ver diferentes equipos. Bien, básicamente es un pequeño bug de información. Pero bueno, tenemos entonces las dos unidades de élite y ahora te voy a contar, quédate en el video porque vamos a ver cómo conseguir las 100 monedas de oro y es súper sencillo. Básicamente es así: si pasamos a lo que son las noticias de Total War Arena, nos vamos a encontrar con este mensaje: estimado comandante de toda la batalla, recuerden, está traducido del chino al español, el cliente del juego Total War Arena estará inactivo, bla 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 bla. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros no vamos a poder utilizar el juego el día 26 de octubre desde las 18 horas hasta las 20 horas. Yo calculo que esto es en horario de China. Tendríamos que ver cuál es la conversión para España, para Latinoamérica, para ver cómo es el cambio de horario. Pero bueno, que tengan entendido que si de repente no pueden entrar al juego a través del launcher el 26 de octubre, que es mañana, que sepan de que puede ser tranquilamente por eso, puede ser tranquilamente porque están haciendo este cambio a la nueva versión. Bien, solamente tenemos 2 horas en donde no podemos iniciar el juego. Tranquilamente reiniciando después de ese horario, después de las 20 horas ya podemos entrar completamente. Bien, ¿para qué? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir el premio de las 100 monedas de oro? Básicamente lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión entre las fechas 26 de octubre, pero a partir de las 20 horas, cuando termine la actualización, ahí inicias sesión el 26 de octubre y podés recibir tus 100 monedas de oro por loguearte al juego. No tenés que ni siquiera jugar una partida, te logueas y tenés las monedas. Pero se termina, como vemos acá, el 2 de noviembre a las 20 horas. Y no se confíen, recuerden que esto es en horario de China. Así que vean bien cómo es las 20 horas en su país para ver, para estar atentos, para estar al tanto de qué horario es este y no perderse estas 100 monedas de oro que realmente no vienen mal, sobre todo con el enorme problema que está habiendo con el tema de las monedas de plata que se están yendo como si no hubiera un mañana. Así que bueno, mis espartanos, con esto terminamos las noticias de esta última actualización que recibió el Total War Arena y se vienen cosas increíbles en el canal, se vienen directos dentro de muy poco, así que estate atento, suscríbete, dale like, activa la campanita y nos vemos en la próxima.